El ejemplo a continuación explicará cómo se ve la igualdad en el teorema de Stokes. El teorema de Stokes nos dice que la integral sobre la superficie rotacional f por n de s es igual a la integral de línea sobre la curva cerrada p de x más q de y más r de z. Recordemos que la superficie puede ser abierta o cerrada. El campo que utilizaremos es un campo vectorial diferencial con derivadas parciales continuas, de tal forma que las integrales de línea existan. El campo con que trabajaremos es f de x, y, z igual a z i más xj más yk. El rotacional es Naula Cruz F, que lo calculamos de esta manera. Para nuestro caso el rotacional F nos dio 1,1,1. Entonces, la superficie que trabajaremos es la del plano z igual a 1, que está en el interior de la circunferencia. Como vemos, es una superficie abierta que no limita a ningún sólido. En este caso, el sólido es un cilindro y su ecuación es x a la 2 más y a la 2 igual a 9. Ahora, antes de calcular la integral de superficie, primero sacamos el vector normal para orientar la curva. El vector normal va a ser el gradiente a z menos 1. Entonces el gradiente será fx y z. La superficie la vamos a parametrizar de la forma phi xy, es decir, la superficie z igual a 1 se proyecta hacia el piso. Entonces el vector en este caso sería x0, y0 y z1. Con estos datos estaremos listos para calcular la integral de superficie. Bueno, tenemos la integral sobre la superficie de la rotacional de f por n de s, que es igual a todo esto. Explico. Los límites que se ponen acá son los del área que encierra la superficie, que en este caso es una circunferencia de radio 3. En el eje X la circunferencia va de menos 3 a 3. Y en el eje Y va de menos raíz de 9 menos x cuadrado a raíz de 9 menos x cuadrado. El rotacional que nos dio fue en x1, en y1 y en z1, multiplicados por el vector normal, que en este caso es 0,0,1 por dx por dy. Esta integral es igual a la integral de menos 3 a 3 de la integral de menos raíz de 9 menos x al cuadrado a raíz de 9 menos x al cuadrado por el producto punto que nos dio 1, o sea que entonces se pone de y de x. Este resultado lo pasamos a coordenadas polares, las cuales son igual a la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 3 de r de r de teta. Resolviendo la integral tenemos la integral de 0 a 2pi evaluando en r cuadrado sobre 2, evaluándolo de 0 a 3. Esto nos da un resultado de 9pi. El valor que nos dio sería igual a la integral de línea encerrada en la curva de z de x más x de y más y de z. Y lo que hacemos ahora es parametrizar la curva. Esta parametrización va a ser alfa de t igual 3 coseno de t, 3 seno de t, 1, que va a estar entre 0 y 2pi. Ahora entonces reemplazamos. Reemplazando tenemos la integral que va de 0 a 2pi de menos 3 seno de t, que es
z igual a 1 por dx, que es coseno de t. Como es su derivada, tenemos el resultado de menos 3 seno de t, más 3 coseno de t, que es la derivada de 3 seno de t de x. Y como lo multiplica por dy, tenemos que dy es 3 coseno de t. Como resultado obtenemos una integral de menos 3 de la integral que va de 0 a 2pi por el seno de t por dt, más 9 que sale de la integral que va de 0 a 2pi de 1 más coseno de 2t sobre 2 por dt. Este resultado, evaluándolo, nos da 9pi, el cual es el mismo resultado de la integral de superficie. Bueno, el día de hoy vamos a ver un ejemplo del teorema de Stokes. En este problema nos pide calcular f.dr de C, donde C corresponde a la curva de la intersección entre la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado va a ser igual a 1, y el plano z va a ser igual a menos x menos y para el campo f, que corresponde 3y, 4z, 5x. Esa es nuestra función. Ahora procederemos a mostrar la esfera. La esfera se tiene una esfera partida en la mitad, ¿sí? Como podemos observar aquí, por un plano donde se va a generar una superficie igual a la circunferencia de radio máximo de esfera. Esto debido al plano que pasa por la mitad de ella. Entonces vamos a tener una componente normal, que ya se las voy a mostrar, que es esta de aquí, ¿sí? Que sale directamente de la esfera a esa superficie que se va a generar, y esa componente normal la vamos a calcular como despejar el término. Aquí tenemos z va a ser igual a menos x menos y, y le haremos igual a una función q. Entonces por acá tenemos que la norma va a ser igual a la función q, que va a ser igual a x más y más z. Listo. Y obtenemos de sus derivadas parciales, obtenemos que esto va a ser igual a la dirección normal 1,1,1. Ahora bien, nosotros necesitamos, para utilizar el teorema de Stokes, una componente normal, pero esta va a ser unitaria. Es decir, debemos de normalizar, y a la hora de normalizar la norma vamos a tener que el primer componente va a ser 1 sobre raíz de 3, el segundo va a ser 1 sobre raíz de 3 y el tercero va a ser 1 sobre raíz de 3. Ahora necesitamos también el rotacional del campo. Aquí ya tenemos el rotacional del campo, ¿sí? A la hora de evaluar con sus diferentes, nos vamos a dar cuenta que el resultado nos va a dar 0 menos 4, menos 0 menos 5 y 0 menos 3, para un total de, el rotacional nos va a quedar menos 4,5 menos 3. Bueno, continuando con el ejemplo en el que tenemos nuestra esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, es decir, una esfera de radio 1, y intersectada con nuestro plano menos x menos y, el cual pasa por el origen, es decir, que corta nuestra esfera perfectamente por la mitad. Procedemos a evaluar nuestra integral de superficie del rotacional de nuestro campo vectorial, que sería nabla cruz f, que es nuestro campo vectorial, punto n, que sería nuestro vector normal, y procedemos a reemplazar. Lo que tenemos es un producto punto entre dos vectores constantes, lo que da como resultado menos 2 sobre raíz de 3. Ya que esto es un valor constante, lo podemos sacar de nuestra integral, quedándonos de la siguiente forma: menos 2 sobre raíz de 3 por la integral de superficie sobre el área que estamos trabajando. Aquí podemos ver
de manera un poco clara cómo se nota la superficie que estamos trabajando, que como ya mencionamos es de radio 1. Como esta integral se puede deducir fácilmente por lo que vemos que vendría siendo el área de nuestra superficie, podemos deducir que nuestro resultado vendría siendo menos 2 sobre raíz de 3 por pi. Y así pues queda resuelta lo que es este ejercicio aplicando el teorema de Stokes.